Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la estructura de un compilador para la materia de traductores e intérpretes por el facilitador Rafael García Mencía y por los integrantes pues de este equipo, los cuales son Abraham Castro Castro, Braulio Iris Santiago Santos, Briseida Bello Flores, Oliveira Neri Dircio y un servidor, Luciel Martínez Villegas. Para comenzar, pues vamos a hablar primeramente qué es un compilador. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina puede capaz de ejecutar. Y recordemos que un compilador nos dará un código en lenguaje máquina, el cual pues no es entendible para los humanos. Una función importante del compilador es el reportar cualquier error en el programa fuente que detecte durante el proceso de traducción. Como vemos en la imagen superior izquierda, tenemos a nuestro compilador y a su lado izquierdo tenemos unas instrucciones escritas en un lenguaje de programación. Al pasar por el compilador nos van a dar un código máquina en lenguaje binario, el cual pues no es muy comprensible para los humanos, al menos de que tengas una capacidad de traducción pues ya demasiado alta. Compiladores y la arquitectura de computadoras, su relación. La tecnología de compiladores ejerce una influencia sobre la arquitectura de computadoras. Esto va de la mano a que las tecnologías deben ir continuas. No se pueden quedar porque las volverían obsoletas. Muchas innovaciones modernas en la arquitectura dependen de la capacidad de los compiladores para extraer de los programas fuentes las oportunidades de usar con efectividad las capacidades del hardware. Como les mencionaba, tienen que ir de la mano para que cada una dé los beneficios correspondientes a la otra. Un compilador opera como una secuencia de fases, cada una de las cuales transformará el programa fuente de una representación intermedia a otra. Y en este caso tenemos dos grandes índices, los cuales son el análisis y la síntesis. En la parte del análisis veremos cómo se divide el programa fuente en componentes e impone una estructura gramatical sobre ellas, a la vez de que recolecta información sobre el programa fuente y la almacena en una estructura de datos llamada tabla de símbolos, la cual vamos a ver más adelante. A la parte del análisis se le llama comúnmente el front-end del compilador. Por otra parte, en la síntesis, esta construye el programa destino deseado a partir de la representación intermedia y de la información que encontramos en la tabla de símbolos. A esta parte será conocida como el backend. Ahora, hablando de la tabla de símbolos, esta almacenará información sobre todo el programa fuente. Se utiliza en todas las fases del compilador. Hay que tenerlo muy presente porque ahí vamos a obtener la información que se necesita para los demás pasos. La tabla de símbolos es una estructura de datos que contiene un registro para cada nombre de variable, con campos para los atributos. Como podemos ver en la imagen, tenemos un nombre, un tipo y una dirección de memoria. Para comenzar con las fases de un compilador, vamos a ver el análisis léxico. Esta es la primera fase. El analizador del léxico lee el flujo de caracteres que compone al programa fuente y los agrupa en secuencias significativas, conocidas como lexemas. Para cada lexema, el analizador léxico producirá una salida en forma de token, el cual tiene una estructura de nombre de token y valor atributo. En el token, el primer componente, nombre, es un símbolo abstracto que se utiliza durante el análisis sintáctico. Y el valor atributo apunta a una entrada en la tabla de símbolos. Esta información pasará al análisis de la sintaxis. El análisis sintáctico es la segunda parte del compilador, también conocido como parser. Utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador léxico para poder representar el texto de entrada en otras estructuras, como por ejemplo un árbol sintáctico. En este árbol se describe toda la estructura gramática del flujo de token. Ahora, los tipos de analizadores gramáticos. Existen tres tipos de analizadores gramáticos: los universales, los descendentes y ascendentes. Los métodos universales, como el algoritmo de Cook-Younger-Kazami y el algoritmo de Early, pueden analizar cualquier gramática, pero no son muy eficientes, por eso no se usan en los compiladores.
Por otro lado, los métodos que se utilizan más en los compiladores son los descendentes y ascendentes. El primero construye un árbol de análisis sintáctico de la parte superior a la parte inferior, mientras que el segundo lo hace desde la parte inferior hasta la parte superior. El árbol sintáctico. Ahora vamos a hablar un poco más sobre este árbol. El árbol sintáctico muestra el orden en que se debe llevar a cabo las operaciones. Como se muestra en la siguiente asignación, y como se puede observar en la imagen del árbol sintáctico a la derecha, podemos ver que existe un ID3 que representa el identificador velocidad y un ID2 que representa el identificador inicial y un entero de 60 segundos. El nodo interior, representado por el asterisco, representa una multiplicación. Este explica que debemos realizar una multiplicación, en efecto, entre la velocidad por el entero, que es el 60, y el resultado sumarlo al valor inicial de la raíz. El signo igual representa que debemos asignar el resultado en lo que vendría a ser pues el nodo inicial, la posición. Ahora, análisis semántico. El analizador semántico utiliza el árbol sintáctico y la información en la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa. Esto con la definición del lenguaje. También recopila información sobre el tipo y la guarda, ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos, para usarla más tarde durante la generación de código intermedio. La especificación del lenguaje puede permitir ciertas conversiones de tipo conocidas como versiones. Por ejemplo, puede aplicarse un operador binario aritmético a un par de enteros o a un par de números de puntos flotantes. Como ejemplo tenemos esto, que supongamos que en posición inicial y velocidad se han declarado como números de punto flotante y que el lexema 60 por sí solo forma un entero. El comprobador de tipo en el analizador semántico descubre que se aplica el operador multiplicador al número de punto flotante, velocidad y al entero. En este caso, el entero puede convertirse en un número de punto flotante y la salida del analizador semántico tiene un nodo adicional para el operador infloat, que convierte de manera explícita su argumento de tipo entero a un número punto flotante. Optimización de código. Es un programa de transformación técnica que trata de mejorar el código, por lo que consume menos recursos, es decir, CPU, memoria, y ofrecer una alta velocidad. En la optimización de alto nivel general de programación son sustituidos por construcciones muy eficientes de bajo nivel, los códigos de programación. En la optimización de alto nivel general de programación se utiliza el código de salida. No debe de ninguna manera cambiar el sentido del programa. La optimización debe ser rápido y no debe retrasar el proceso de compilación general. Optimización bucle. Existen tres técnicas, las cuales son código invariante, inducción, análisis, fuerza, reducción. En la del código invariante, un fragmento de código que reside en el bucle y calcula el mismo valor en cada iteración se denomina bucle de código invariante. Este código puede ser trasladado fuera del circuito de ahorro, que se calcula solo una vez en lugar de cada iteración. Inducción, análisis. Una variable se denomina inducción variable si su valor es modificado en el bucle de un bucle de valor invariable. En la de fuerza de reducción hay expresiones que consumen más ciclos de CPU, el tiempo y la memoria. Estas expresiones deben reemplazarse con las expresiones más baratas sin comprometer el resultado de la expresión.
generación de código. Como pueden observar allí, aparecen ejemplos de los registros R1 y R2. El código intermedio podría traducirse en el siguiente código de máquina. El primero operando de cada instrucción específica a un destino. La F cada instrucción nos indica que trata con un número de puntos flotante. El código 2.5 carga el contenido de la dirección ID3 en el registro R2 y después lo multiplica con la constante del punto flotante 60.0. El gatito indica que el número 60.0 se va a tratar como una constante inmediata. La tercera introducción mueve ID2 al registro R1 y la cuarta lo suma al valor que se había calculado antes en el registro R2. Por último, el valor en el registro R1 se almacena en la dirección de ID1, por lo que el código implementa en forma correcta la instrucción de asignación. Tenemos tres técnicas de optimizaciones. La primera es elimina código innecesario, saca código de los bucles. Hay tres técnicas de optimizaciones. La primera es elimina código innecesario, saca código de los bucles, minimiza y optimiza el acceso a discos. La primera es elimina código innecesario. Si tienes código innecesario, elimínalo. Si tiene que reescribir una función, pero no estás del todo seguro y por lo tanto no quieres perder la versión original, haz una copia de seguridad y de ese modo no se verá afectada la ejecución de la aplicación. El segundo es saca código de los bucles. Es probablemente uno de los errores que puede consumir más CPU. Por supuesto, es más cuidadoso con aquellos bucles que tengan más iteraciones. Iteración significa un proceso de varias veces, con lo que de sacar código no se trata de modificar la función final del bucle, sino de optimizar al máximo su rendimiento. Con esto queremos decir no incluir la declaración de la variable, no incluir comentarios, etc. La tercera es minimiza y optimiza el acceso al disco. En este es manipular datos de los discos duros o de las memorias. Es mucho más lento que manipular datos almacenados en memoria. Inicializa las variables antes de utilizarlas. Incrementar una variable es un método más rápido. Del mismo modo que hacerlo en una función, incrementar una variable global es 2 veces más lento que una variable local. La llamada a una función con parámetro toma aproximadamente el mismo tiempo que de 7 a 8 operaciones con variables locales. Y esa misma llamada a un método supondrían unas 15 operaciones. Clasificación de optimizaciones. La primera sería dependientes de la máquina. Instrucciones especiales idioms. Algunas máquinas tienen instrucciones especiales que permiten acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, el TRT en IBM 390 y XLAT en Intel permiten realizar una codificación en una sola instrucción máquina. La siguiente es reordenación del código. En muchas máquinas la multiplicación en punto fijo de dos operandos de longitud 1 dan un operando de longitud 2, mientras la división necesita un operando de longitud 2 y otro de longitud 1 para dar un cociente y un resto de la longitud 1. El ejemplo que pueden observar ahí es A igual B sobre C
por D. Si la reordenamos así, A igual a B por D sobre C, aprovechamos la multiplicación y división, son asociativas, tendríamos mod AX, B, mul AX, D, div AX, C, mod A, AX. Los códigos son equivalentes, puede tratarse como un caso particular del manejo de registro. Lo siguiente es independientes de la máquina. Ejecución en tiempo de compilación. Como podemos observar un ejemplo en la parte superior izquierda, la ejecución se aplica principalmente a las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, y a las conversiones de tipo. La tabla de símbolos puede contener el valor conocido del identificador. Ejemplo, 1 igual a 4. O bien podemos tener una subtabla T con pares y de valor. El siguiente ejemplo está en la parte inferior derecha. Una solución para el programador podría reescribir su programa. Desventajas: esta forma de programar puede ser más larga y menos flexible. Además, hay redundancias que el programador no puede eliminar. Ok, el generador de código recibe como entrada una representación intermedia del programa fuente y lo asigna al lenguaje destino. Puesto si el lenguaje destino es código máquina, se selecciona el registro de ubicaciones a las cuales se llaman localidades de memoria para cada una de las variables que utilice el programa. Después, las instrucciones intermedias se traducen en secuencias de instrucciones de máquina que realizan la misma tarea. Aquí podemos ver un aspecto crucial en la generación de códigos. Es la asignación juiciosa de los registros para guardar las variables. También algo en esta generación de código que hemos ignorado es la asignación de espacio de almacenamiento para los identificadores del programa fuente, que fue lo que mencionamos al principio. Las decisiones sobre la asignación de espacio del almacenamiento se realizan durante la generación de código intermedio o durante la generación de código. Administración de la tabla de símbolos. En esta parte vamos a ver cuál es la función de un compilador. Es registrar los nombres de las variables que utilizan el programa fuente. Son dos funciones esenciales. El primero, obviamente, como acabo de mencionar, es que registra los nombres de las variables cuando introducimos el programa fuente en las llamadas localidades, lo que mencionaba al principio. Y también su función es recolectar información sobre varios atributos de cada nombre. ¿Y cómo lo hacen? A continuación les voy a mostrar un pequeño diagrama donde se muestra de manera más clara cómo hace esta función. Hablando un poquito para entender, recolectando la información de los atributos. Aquí nos quedamos que la función del compilador recolecta atributos de cada nombre. ¿Y cómo lo hace? Recolecta la información y lo determina o lo pone en un espacio de almacenamiento y también por nombre.
y los nombres por tipo y por alcance. Para esto los nombres de procedimientos son números, tipos de argumento y métodos para pasar cada argumento. La estructura de los datos debe diseñarse de tal forma que permita al compilador buscar al registro de cada nombre. Compañeros, a mí me tocó el tema de fases en pasadas. Pues en eso pues con la frecuencia de las fases de un compilador pues se le agrupa en cada etapa inicial y una etapa final. La etapa inicial sería que comprende aquellas fases que dependen principalmente de un código fuente, pero también normalmente incluye el análisis léxico, sintáctico y semántico. En la creación de una tabla de símbolos, la generación de código intermedio y la cierta optimización de ese pues también incluye el manejo de errores correspondiente a esa etapa. Pero como el agrupamiento tiene una etapa final y una etapa inicial, pues la etapa final comprende aquellas partes de un compilador que depende de la máquina o objeto. En general, pues en esas partes pues de un lenguaje intermedio es aquel lenguaje del fuente que comprende los aspectos de optimización y generación de un código, junto con el manejo de errores necesarias y las operaciones de las tablas de símbolos. A ver, el agrupamiento de fase 2 es el que consiste en leer un archivo de entrada y escribir una de salida. Es común que se aplique de varias fases de la compilación en una sola pasada, reducción de pasada. Y también, pero es deseable tener pocas pasadas dado de una lectura y la escritura de archivos intermedios lleva tiempo. Sin embargo, en ocasiones resulta muy difícil generar código si no se tiene una representación intermedia completa. Por ejemplo, las instrucciones de este tipo de goto que saltan hacia adelante en caso de que posible deja espacio blanco al rellenar cuando esté disponible. Voy a hablar un poquito del tema de herramientas de construcción de compiladores. Estas herramientas que utilizan el lenguaje especializado para especificar, implementar componentes específicos y muchas utilizan algoritmos bastante sofisticados. Las herramientas más exitosas son las que ocultan los detalles del algoritmo de generación y producen componentes que pueden integrar la facilidad del resto del compilador. Los agrupamientos de las fases de la implementación serían la etapa inicial y la etapa final. La inicial es la fase que depende del lenguaje fuente hasta la cierta optimización. Final, partes que depende de la máquina, objeto del lenguaje intermedio. De las pasadas, se agrupan las actividades de varias fases en una sola pasada, sería la lectura de un archivo de entrada y escritura de un archivo de salida. La reducción de número de pasadas sería pocas pasadas, varias fases dentro de una pasada. En la programación completa de una memoria representante intermedia es la fusión del código intermedio y el objeto de parche. Las herramientas para construcción de compiladores, el sistema que ayuda para escribir compiladores es el componente generadores de compiladores, el sistema de generadores de traductores y las herramientas generales para el diseño automático de componentes específicos de un compilador es que utilizan un lenguaje específico para especificar e implementar los componentes, pero también ocultan los detalles del algoritmo de generación y producen componentes que pueden integrar el resto de un compilador. Pero también tenemos algunas herramientas de construcción de compiladores de uso común, que serían los generadores de analizadores sintácticos, que eso producen a partir de una gramática libre de contexto, que hoy está en fase más difícil de aplicar, pero también tenemos los generadores y analizadores léxicos, que desde un principio mencioné, que producen a partir de una especificación express regulares al resultante de un autómata finito y es el lenguaje utilizado en expresiones regulares. El dispositivo de traducción dirigida por la sintaxis
también conocido como motores de traducción orientadas a la sintaxis. Esos producen grupos de rutinas que recorren el árbol de hash, generando el código intermedio. Y tenemos el generadores automáticos de código, son las proporciones del código intermedio que reemplaza por plantillas que representan la secuencia de instrucciones de máquina. Y tenemos el dispositivo para análisis de flujo de datos. Esa es información sobre los valores que se transmiten a partir del programa y en otras partes. El análisis del flujo de datos de un programa es el clave de optimización del código y me faltó agregar ahí el kits. El kit son conjuntos de herramientas para la construcción de compiladores que proporciona un conjunto integrado de rutinas y construir varias fases de compiladores. Herramientas para la construcción de compiladores sería el lex. El lex es un generador de analizadores léxicos y el YAT sería generador de analizadores sintácticos antecedentes de ELR. Son herramientas que nos permiten desarrollar componentes a la mayor parte del compilador. Esos dos, el lex y el YAT, es la que se ocupa más. Son recursos invaluables para el profesional y el investigador. Existen paquetes de Bauer y existen otras herramientas más, por ejemplo el Vixon, generador de analizadores sintácticos antecedentes tipos YAT. El Lex es igual que el Flex, es generador de analizadores léxicos tipo de Lex, son iguales. Y con esto pues terminamos nuestra participación con la exposición de la estructura de un compilador para la materia de traductores e intérpretes. Les mandamos un fuerte saludo y pues nos vemos hasta la próxima.